Hola, quiero dedicar el capítulo de hoy a todas las mujeres valientes que he tenido la suerte de tener a mi lado a lo largo de mi vida. La cumbre de la historia de hoy sucede en el fragor de los combates entre tropas japonesas y norteamericanas durante la campaña de liberación de las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Una mujer doblegada por el peso de una mochila, con aspecto enfermizo y débil, fue interceptada por una patrulla japonesa que se disponía a interrogarla cuando miembros de la patrulla detectaron en ella heridas y llagas que revelaban que tenía la enfermedad de la lepra. Ella, al darse cuenta de que su enfermedad podía ser su salvoconducto, no dudó en descubrirse los senos, pues era allí donde tenía las peores heridas. Efectivamente, logró su objetivo y los japoneses la dejaron pasar. Ellos no tenían cómo saber que pegado en su espalda, esta mujer llevaba un croquis que detallaba a la perfección cómo estaban desplegadas las fortificaciones japonesas al norte de Manila. El croquis indicaba también con mucha precisión cómo se habían desplegado los campos de minas a lo largo de toda la línea defensiva de los japoneses al norte de la capital de Filipinas. Esta mujer, en forma penosa, muy dura y con mucha debilidad, casi al borde de la desnutrición, logró completar su misión y llegar a los puestos de avanzada del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, salvando de esa manera miles de vidas de soldados del ejército de los Estados Unidos de América. Con posterioridad a la guerra, el gobierno norteamericano la condecoró con la Medalla de la Libertad y con el Palmo de Plata, las dos condecoraciones más altas que otorga el gobierno de Estados Unidos a los civiles por acciones realizadas durante un conflicto bélico. Un cardenal le obsequió también una medalla muy representativa, pues consideraba que había desplegado los mayores valores del cristianismo al apoyar a los más necesitados cuando ella misma era muy necesitada. Durante la ocupación japonesa, ella no contaba con todas las medicinas y alimentos que su enfermedad demandaban y, sin embargo, además de ser espía y trabajar para la resistencia filipina combatiendo la ocupación japonesa, ella había organizado jóvenes que llevaban comida para los prisioneros, tanto norteamericanos como filipinos, que la pasaban muy mal en los campos de prisioneros y no tenían mucha comida, pero además seguía realizando sus labores de espía, pues recopilaba también información que los prisioneros le trasladaban y que habían captado de conversaciones de probablemente descuidados vigías japoneses. Después de la guerra, Estados Unidos la llevó a Carville, en Luisiana, a un centro especializado en el tratamiento de la lepra, y lograron con procedimientos experimentales, procedimientos nuevos, lograron que su enfermedad progresara en gran forma, y esto le permitió recuperar o lograr quizás lo que es con toda seguridad, mejor dicho, el mejor premio que puede recibir una madre, cuando se pudo reencontrar con su hija Cynthia, a quien había abandonado en 1941, cuando ella tenía 2 años, y ni siquiera se pudo despedir con un beso para no contagiarla con la enfermedad. Ese día, a pesar de que los doctores le habían dicho que tenía que guardar reposo, decidió pasar a la clandestinidad y ofrecerse de voluntaria para el movimiento de resistencia filipino. Cuando se entrevista con Manuel Colaico, líder de la resistencia filipina y director del espionaje de los Estados Unidos de Norteamérica en Manila, él, cuando la vio, ciertamente dudó. Ella, sin embargo, le dijo en forma firme que era consciente que quizás podría ser muy poco, pero que lo poco que podría hacer, ella aseguraba que lo haría bien. Nunca sabremos si fue esta determinación que Colaico vio en ella o si fue el hecho de que de repente el destino jugó su parte, dado que ella vivía frente al principal cuartel japonés en Manila, y se le pidió que empezara sus actividades en la resistencia anotando el movimiento de tropas y vehículos que entraban y salían del cuartel japonés. Pero ella, meticulosa como era, iba siempre un paso más allá y anotaba detalles como, por ejemplo, si las tropas llegaban con los uniformes sucios o no, para determinar si venían o no del frente de batalla. A medida que fue avanzando el conflicto y a medida que se acercaba el momento más importante de la campaña de la liberación de las Malvinas, se le fue encomendando labores cada vez más importantes y cada vez más decisivas y arriesgadas, por cierto. Uno podría pensar ahora que fue una locura que cuando Manuel Colaico, líder de la resistencia filipina, no sabía cómo hacer llegar la información que había logrado recopilar a través de su red de inteligencia de cómo estaban desplegadas las fortificaciones y los campos de minas japoneses. Muchos pensarían que es una locura que haya decidido jugar todas sus cartas
en esta aparentemente débil y enferma mujer. Pero ciertamente Colaico sabía que no todo dependía de la fortaleza física. Manuel Colaico llegó a la conclusión que esta mujer tenía lo que se necesitaba para cumplir la misión. En los días finales de los combates en torno a la capital de Filipinas, Manila, Manuel Colaico fue herido mortalmente. La heroína de esta historia, Josefina Guerrero, logró visitarlo antes de que fallezca, y él, a pesar del dolor, logró incorporarse y, como toda despedida, solamente le dijo: lo que has realizado ha sido magnífico.